Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos en temas que nos hacen pensar y, sobre todo, nos invitan a la reflexión. Hoy vamos a abordar un asunto que, les aseguro, nos toca a todos de cerca, un tema que a menudo genera mucha pasión, debate e incluso controversia. Vamos a hablar de Kerem y Hande, pero no de cualquier cosa que hayan hecho o dicho públicamente, sino de algo mucho más profundo y, diría yo, más relevante en nuestra era digital. Vamos a hablar de Sin Filtros, la verdad sobre los comentarios. Así es, nos vamos a adentrar en el fascinante y a veces abrumador mundo de los comentarios que generan las figuras públicas, especialmente aquellos que involucran a Kerem y Hande, y que podemos aprender de ello. Y antes de que nos lancemos de lleno a este apasionante debate, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. El mundo de las redes sociales y la cultura de la celebridad nos ha traído a todos una ventana, a veces demasiado abierta, a la vida de figuras públicas. Kerem y Hande, como muchos otros, son protagonistas de esta dinámica. Sus vidas, sus carreras, sus relaciones, todo se convierte en material de conversación y por ende en objeto de miles, si no millones, de comentarios. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de estos comentarios? ¿Son siempre sinceros? ¿Hay una verdad detrás de ellos? ¿O son simplemente reflejo de nuestras propias proyecciones, prejuicios y deseos? Esa es precisamente la pregunta que queremos desmenuzar hoy. Vamos a explorar cómo los comentarios sobre personas como Kerem y Hande no solo definen la percepción pública de estas figuras, sino que también revelan mucho sobre nosotros, los que comentamos, y sobre la sociedad en la que vivimos. Nos adentraremos en las diferentes capas de estos comentarios, desde la admiración desmedida hasta la crítica más feroz, pasando por la especulación sin fundamento y el apoyo incondicional. Y lo haremos como nuestro título indica, sin filtros, intentando ir más allá de la superficie y entender las motivaciones, las consecuencias y, en definitiva, la verdad que se esconde detrás de cada palabra escrita en la vastedad de Internet. Empecemos por analizar por qué figuras como Kerem y Hande generan tanta atención y, por consiguiente, tantos comentarios. Son, para muchos, modelos a seguir, ídolos o simplemente personas que admiran por su talento, su carisma o su estilo de vida. Cuando comparten algo en sus plataformas, ya sea una foto, un vídeo, o una simple actualización, desatan una avalancha de reacciones. Y es aquí donde entra en juego la complejidad del comentario. Por un lado, tenemos el comentario de admiración. ¡Qué guapo eres, Kerem! Hande, eres mi inspiración. Estos comentarios, en su mayoría, son positivos y reflejan un aprecio genuino por parte de los seguidores. Son el combustible que alimenta la vanidad, sí, pero también la autoestima de estas figuras públicas, recordándoles el impacto que tienen en sus audiencias. Sin embargo, incluso en la admiración, a veces podemos encontrar matices. Un "me encanta tu outfit, Hande" puede ser un simple halago, pero también puede ser una forma de intentar conectar, de ser notado, de ser parte de la conversación. Luego está la crítica. La crítica es el otro lado de la moneda, a menudo más ruidoso y, tristemente, a veces más hiriente. Los comentarios críticos pueden surgir por una multitud de razones. Quizás Kerem apareció con un nuevo look que no gustó a todos. O Hande tomó una decisión profesional que generó controversia. En estos casos, los comentarios pueden ir desde observaciones constructivas hasta ataques personales. Es fácil criticar desde la comodidad de nuestro sofá o de nuestra oficina, sin tener que enfrentar las repercusiones directas de nuestras palabras. Y aquí es donde el sin filtros se vuelve crucial. ¿Cuánta de esta crítica es realmente constructiva y cuánta es simplemente catarsis, frustración proyectada o incluso envidia? A menudo, la línea es muy delgada. Las redes sociales ofrecen un espacio donde las personas se sienten empoderadas para expresar opiniones que quizás no expresarían cara a cara. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, figuras que están constantemente bajo el escrutinio público, esta crítica se magnifica. Se analizan sus gestos, sus palabras, sus relaciones, cada detalle es diseccionado. Y no podemos olvidarnos de la especulación. Los comentarios especulativos son una parte integral del ecosistema de las redes sociales. ¿Estarán saliendo Kerem y Hande? ¿Por qué Kerem ha estado tan callado últimamente? ¿Qué le habrá pasado a Hande?
Estas preguntas, a menudo sin respuesta o basadas en rumores infundados, se propagan como la pólvora. Los fans, en su afán por saber más, se convierten en detectives amateur, tejiendo teorías y compartiendo sus hallazgos. Y es aquí donde la verdad se vuelve más esquiva. La verdad en los comentarios rara vez es objetiva. Suele ser una mezcla de hechos, interpretaciones personales, deseos y, en muchos casos, desinformación. Cuando se trata de figuras públicas, la línea entre la información verificada y la mera conjetura se desdibuja con alarmante facilidad. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre estos comentarios? La verdad es, en primer lugar, que la gran mayoría de ellos son subjetivos. Cada comentario es un reflejo de la perspectiva única de quien lo escribe. Lo que para una persona es un comentario honesto y valioso, para otra puede ser un juicio precipitado o una opinión sin fundamento. Kerem y Ande, como cualquier persona, no pueden satisfacer a todos con sus acciones o su existencia. Y los comentarios reflejan esa diversidad de opiniones y expectativas. La verdad es también que los comentarios importan, para bien o para mal. Para las figuras públicas, pueden ser una fuente de motivación, pero también de estrés y ansiedad. Para nosotros, los que comentamos, son una forma de participar, de expresar nuestra identidad, de buscar validación o de influir. Otro aspecto fundamental es el anonimato o, más bien, la sensación de impunidad que ofrecen algunas plataformas. Detrás de una pantalla es fácil ser valiente, ser cruel, ser irreflexivo. La distancia física y psicológica permite a las personas decir cosas que jamás se atreverían a decir en persona. Esto genera un ambiente tóxico donde los comentarios negativos pueden eclipsar a los positivos, creando una percepción distorsionada de la realidad. Es como si la voz de los pocos ruidosos se amplificara hasta silenciar a la mayoría silenciosa y quizás más razonable. La verdad en este contexto se convierte en aquello que se repite con más frecuencia, independientemente de si es exacto o justo. Y luego está la cuestión de las expectativas irreales. Tendemos a idealizar a las figuras públicas. Las vemos en la pantalla perfectas, radiantes, y olvidamos que son seres humanos con sus propias luchas, inseguridades y defectos. Cuando Kerem o Ande cometen un error, o simplemente actúan como cualquier ser humano lo haría, la decepción puede ser inmensa, y los comentarios reflejan esa decepción, a menudo de forma desproporcionada. La verdad que buscamos en sus vidas a menudo no coincide con la realidad, y la culpa no es solo de ellos, sino también de nuestras propias fantasías. Pero no todo es negativo. Los comentarios también pueden ser una fuente de conexión y comunidad. Los fans de Kerem y Ande a menudo se unen en secciones de comentarios para compartir su entusiasmo, apoyarse mutuamente y crear un sentido de pertenencia. Estos comentarios positivos pueden ser increíblemente valiosos, generando un ambiente más saludable y constructivo. La verdad aquí es que existe una comunidad real y apasionada que admira y apoya a estas figuras, y sus comentarios son un testimonio de esa conexión. Es importante recordar que la verdad detrás de los comentarios de Kerem y Ande, o de cualquier otra figura pública, es multifacética. No hay una única respuesta. Hay verdades en la admiración, verdades en la crítica, verdades en la especulación, y verdades en la comunidad que se forma alrededor de ellos. Lo que nosotros como espectadores y participantes en este mundo digital, debemos aprender es a discernir. A cuestionar lo que leemos. A no tomarnos todo de forma literal. A entender que cada comentario es una opinión, y que las opiniones, por muchas que sean, no siempre constituyen la verdad absoluta. ¿Cómo podemos, entonces, navegar este mar de comentarios de manera más saludable? Primero, siendo conscientes de nuestras propias motivaciones al comentar. ¿Estamos buscando ser útiles, compartir una opinión constructiva, expresar nuestro apoyo, o simplemente desahogarnos? Segundo, siendo empáticos. Intentando entender que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos. Y tercero, y quizás lo más importante, buscando la información verificada. Si queremos saber la verdad sobre algo, debemos recurrir a fuentes confiables, no a los murmullos de Internet. En resumen, el título Kerem y Ande sin filtros, la verdad sobre los comentarios nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la interacción en línea. Hemos visto que los comentarios sobre figuras públicas son un espejo de nuestras propias emociones, expectativas y la propia dinámica social. Desde la admiración hasta la crítica feroz, pasando por la especulación desenfrenada, cada palabra escrita tiene un origen y una intención,
aunque no siempre sean evidentes. La verdad sobre estos comentarios no es una verdad única y monolítica, sino un mosaico complejo de perspectivas subjetivas, influencias sociales y, a veces, pura especulación. Hemos destacado la importancia de la empatía, la autoconciencia y la búsqueda de información veraz para navegar este panorama de manera más constructiva. Así que llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya resultado tan esclarecedor como a mí prepararlo. Hemos desentrañado algunas capas de lo que significa comentar sobre figuras públicas y la importancia de hacerlo con discernimiento y respeto. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a escuchar y reflexionar conmigo. Su presencia aquí es lo que da sentido a todo este esfuerzo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué tipo de comentarios suelen ver? ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy ansioso por leer sus puntos de vista y continuar esta conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su like es una señal de que vamos por buen camino y nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación importante. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún futuro contenido. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.